Vamos a comenzar entonces. Recuerden que esta asignatura es Educación Ciudadana, ¿ya? Y vamos a comenzar la clase primero con el objetivo de la clase. Hay una pregunta arriba, dice, ¿cómo construimos una democracia inclusiva? Entonces el objetivo es conocer cómo podemos construir una democracia inclusiva, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que tener clarito, y ya lo hemos visto antes, que lo que es una democracia, un sistema de organización política, ¿ya?, que implica la participación de los ciudadanos. Sabemos que nuestra democracia en Chile es representativa, es decir, nosotros tenemos representantes que, valga la redundancia, nos representan, ¿ya? Porque nosotros solo no podemos, nosotros los escogemos a ellos para que nos representen. Y cuando hablamos de inclusivo, el término inclusivo significa incluir a aquellos que quedan al margen, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí quiénes sería la gente que está al margen o cómo podemos hacer que nuestra democracia sea inclusiva, ¿ya? Entonces dice, para que la democracia se fortalezca, necesita que, a pesar de nuestras diferencias, nos sintamos parte de ella. Es decir, que nosotros que somos distintas personas, individuos unos de otros, nos sintamos parte de una democracia, ¿ya? Entonces, para lograrlo, principios como la libertad, la igualdad, la solidaridad son fundamentales en fortalecer instituciones democráticas, ¿ya? Junto a esto está el que nosotros seamos una ciudadanía involucrada y participativa, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que fortalecer o tratar entre todos de fortalecer las instituciones democráticas y también ser nosotros mismos ciudadanos involucrados, participativos. O sea, ser ciudadanos activos dentro de una democracia, no solamente quedarnos en que los demás toman decisiones, en que los demás van a votar, en que los demás opinan y yo me quedo callado nomás, ¿ya? Entonces dice, construir una sociedad más justa e inclusiva nos permitirá superar problemas como la pobreza, la intolerancia, la desigualdad, la discriminación. Ahora, ¿qué cosas tenemos que enfrentar o qué cosas debemos solucionar? En este caso está lo primero, el respeto por la diversidad. Acuérdense que la palabra viene de diverso, diferente, distinto, ¿ya? Dice, la sociedad es diversa y si bien todos tenemos diferentes características, nuestros derechos son los mismos. O sea, a pesar de nuestras diferencias, como dijimos antes, nosotros tenemos los mismos derechos, ¿ya? Los mismos. Por lo tanto, no se justifica tratar de otra forma a quienes son o piensan distinto de lo que uno piensa, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene que también muchas veces respetar al otro que es diferente, tiene que plantearse todo lo que implica la tolerancia, porque a veces las personas tienen pensamientos muy distintos a los que uno tiene, pero uno tiene que aprender a escucharlo y aprender a conversar con esa persona. Y eso va por los dos lados, ¿ya? Porque es recíproco. Entonces, acá hay muchas organizaciones que se han conformado para defender los derechos de los grupos tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones y que como son excluidos son invisibilizados, o sea, prácticamente nadie los ve, no son visibilizados, no son tomados en cuenta, ya por el resto de la sociedad. Aquí el respeto por la diversidad entonces tiene que ver con que yo aprenda a respetar al otro que o bien piensa distinto, es distinto o se ve diferente, por lo que sea, ¿ya? Aprender ese respeto, ¿ya? Entonces, y eso es lo primero que nos haría construir una democracia inclusiva. Otra situación que tiene que ver con nosotras las mujeres es la equidad de género. Durante la primera parte del siglo XXI, o sea, este siglo, los movimientos por la equidad de género han visibilizado un problema que se arrastra desde hace siglos, la exclusión social.
económica, política y cultural de las mujeres, que se traduce en menores ingresos y poca representatividad en cargos públicos. ¿Ya? En el caso nuestro, por ejemplo, las mujeres siempre, bueno, desde siempre, nosotros, yo que soy mayor que ustedes, siempre uno vive momentos en que se siente discriminada, se siente excluida, se siente incluso que la opinión de uno como mujer vale menos que la opinión de un hombre, ¿ya? Entonces, eso hace que nosotras nos sintamos como excluidas de esta sociedad o consideradas pero en una mínima proporción, ¿ya? Y nosotras las mujeres que también muchas veces tomamos a veces decisiones que nos obligan a tomar, por ejemplo, muchas veces muchas mujeres tienen que dejar de trabajar y dedicarse a cuidar los hijos. Entonces ahí también la mujer deja de realizarse en la parte profesional y eso también es una forma de exclusión, ¿ya? Nosotros ahora vamos a ver algunos ejemplos en Chile de que no hay equidad de género. Equidad significa igualdad de género, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de inequidad. Por ejemplo, en el Senado, en Chile, desde 1990 hasta el 2018, el porcentaje de mujeres electas en el 90, cuando volvimos a la democracia, había solamente un 5,3% de mujeres electas. O sea, de todo el Senado, en este caso, había un 5,3% de mujeres. ¿Ya? Ahí, eso se mantuvo prácticamente igual en porcentaje hasta el 2010. Y el 2014 sube a un 13,2%. El 2018 sube a un 18,4%. Pero que si uno ve del total de todos los senadores, no alcanza a ser un 20% mujeres. O sea, si uno dice, no alcanza a ser una quinta parte de todo el Senado, no alcanzan a ser una quinta parte de mujeres. ¿Ya? Ahora, el 2017 se aprobó una ley que obliga a los partidos políticos, cuando presentan candidatos, dentro de todo eso, un 40% tienen que ser mujeres. ¿Ya? De ahí que en el 2018 subió ese porcentaje. O sea, presentar candidatas mujeres, mínimo un 40%. ¿Ya? Esta decisión ya la habían tomado antes algunos partidos, por eso también aumentó el porcentaje en el 2014. Pero la ley que obliga a todos los partidos a tener como mínimo de 40% de candidatas es del 2017. ¿Ya? Ahora, obliga a tener candidatas. Ahora, estas candidatas muchas veces se cumple con la ley, pero las candidatas no son elegidas. Entonces, ahí también, porque se considera a lo mejor que no están preparadas, porque se considera que se van a preocupar de otras cosas, etcétera. Pero son convicciones sociales que muchas veces se mantienen. Pero en este momento hay una ley, como les digo, que señala que todos los partidos políticos, al presentar candidatos, un 40% de los candidatos tienen que ser candidatas, o sea, mujeres. En la Cámara de Diputados, más o menos la misma situación, pero aquí ha ido aumentando más. Es decir, hay más diputadas, en este caso, que senadoras. Acuérdense que, recuerden que el Senado tiene mayor cantidad de integrantes que la Cámara de Diputados, en este caso. Aquí, en la actualidad, eran 38, subieron a 55, si me equivoco. Y acá las diputadas, en el total los diputados son más, son de 120 a 155. Ahora hay proyectos para bajar eso, para bajar la cantidad en total, no solo de mujeres, sino que o de hombres. Y lo otro que también se está hablando es impedir que la reelección, hay un tope de reelección. Hay diputados, yo estuve viendo la información, hay muy pocas mujeres que están en esta situación. La mayoría hombres que fueron elegidos en 1990 y todavía en este momento están en los cargos. O sea, llevan 30 años en los cargos.
Y eso también se está cambiando. ¿Por qué? Porque tiene que haber una renovación, ¿ya? Está bien, tiene que valorar la experiencia, pero 30 años en un cargo es como demasiado y no permite la movilidad tampoco, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un ejemplo en tanto los senadores como los diputados de la poco porcentaje, muy bajo porcentaje de mujeres en esta elección. Hay otra situación que también nos habla de que no hay inclusión, que es la diversidad étnica y cultural, ¿ya? Dice, una democracia sólida será aquella en que aprendamos a interactuar con personas diversas, lo que a su vez nos permitirá tener una mejor perspectiva del mundo en que vivimos y erradicar estereotipos negativos sobre ciertos grupos, ¿ya? Es decir, nosotros ampliamos nuestra visión del mundo, respetamos a aquellos que a lo mejor tienen otro origen, a lo mejor tienen un apellido diferente, ¿ya? Y sacamos estereotipos, no sé, porque indígena es flojo, o porque, no sé, de repente hay unos estereotipos que no tienen nada que ver con lo que es la realidad, ¿ya? Ahora, yo puse aquí un ejemplo de un estudio que se hizo que se llamó Chile Genómico, ¿ya? Dice, es una iniciativa del programa de genética humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y que tiene como objetivo conocer las características genéticas de los chilenos. El resultado promedio país fue, en general, de toda la población, porque se estudiaron más o menos 3.000 personas de distintas zonas del país, ¿ya? Ahora, ¿a qué voy yo? A que muchas veces hay un mito que se dice que nosotros aquí hay una homogeneidad étnica y en que nuestra principal característica es que la mayor parte de nosotros somos europeos y no tenemos nada de sangre indígena, ¿ya? Sin embargo, aquí dio que un 52% de nosotros tenemos parte de origen europeo, esto es promedio, ¿eh? 44 amerindio, y dentro de lo que es amerindio, lo que se llama todo lo que es poblaciones originarias, predomina el aymara y el mapuche, y un 4% de origen de los genes de origen africanos. O sea, en general en el país nosotros predomina el mestizaje. O sea, todos prácticamente somos mestizos, ¿ya? Por lo tanto, no hay una superioridad, entre comillas, como algunos lo ven, de un grupo sobre otro, o que uno sea más avanzado que otro. Somos de culturas diferentes. ¿Mm? Entonces aquí es bien importante tener como para derrumbar quizás un mito que se hizo este estudio para conocer las características genéticas de nosotros los chilenos. ¿Mm? Ahora, eso era algo que si uno estudiaba más o menos se podía prever, pero aquí está la investigación concreta. Y el porcentaje africano, acuérdense que los esclavos africanos eran muy costosos, ¿ya? No era por el clima, ¿no? O sea, eso era muy costoso, por lo tanto los que llegaron acá eran menos. En la zona donde llegaron más esclavos o población africana, de origen africano, fue en la zona norte, por ejemplo en Arica, ¿ya? Ahí hubo bastante, a trabajar en algunas plantaciones, etcétera. Y ahí se mantiene un elemento más fuerte de esta población, ¿ya? Entonces tenemos la equidad de género, la diversidad étnica, ¿ya? Entre otras cosas. Los migrantes, ¿ya? La inclusión de la población migrante. ¿Qué podemos decir al respecto? Los motivos de una persona para emprender un proyecto de vida en el extranjero pueden ser muy distintos, muy variados. Desde una decisión planificada hasta la necesidad impuesta o forzada por causas políticas, sociales o también catástrofes naturales, entre otras. Cualquiera sea el motivo de su llegada, la población extranjera que hoy vive en Chile aporta una mayor diversidad cultural y además se trata de seres humanos con derechos que debemos respetar y proteger, ¿ya? Por lo tanto, también la democracia tiene que considerar todo lo que es la población migrante.
Vamos a ver alguna información. Aquí hay información de la población migrante o dice composición de la población no nativa de Chile por país de origen y años de llegada. Aquí hay dos etapas. Entre 2000 y 2009, la mayor cantidad de población provenía del Perú, en segundo lugar de Argentina, después de Colombia, después Bolivia, y después Ecuador. Acá, entre el 2010 y 2017, aquí hay algunos cambios, ¿ya? Se mantiene el Perú en primer lugar, después está Colombia, Venezuela, Haití y Bolivia, ¿ya? Son los países que entre 2000 y 2009 y 2010 y 2017 llegan a Chile una mayor cantidad de población, ¿ya? Alguno me puede decir, oye, pero ¿cómo si nosotros vemos más dominicanos, por ejemplo? Claro, son más visibles. Recuerden que en una población más bien mestiza y con poca presencia de rasgos africanos, la población de raza negra obviamente va a llamar más la atención, ¿ya? Y ahí están todos los que provienen, la mayor parte que proviene de Haití, ¿ya? De Colombia en algunos casos también, República Dominicana que había mencionado antes, entre otros, ¿ya? Pero las estadísticas nos dicen a lo mejor otra cosa, porque uno piensa por lo que uno ve o lo que uno percibe, no, o si hay hartos de este país y resulta que no son tantos en cuanto a las estadísticas, ¿ya? Otro punto también importante es, aquí se hizo esta estadística tiene que ver con la población que está legalmente, ingresó legalmente a Chile, ¿ya? Nosotros también sabemos que muchas veces, no solamente en Chile, en otros países también, la gente llega de manera ilegal. ¿Mm? O bien entra legalmente como turista, pero se va quedando en el país ya de manera, porque ya se le vencen los permisos, etc. Entonces aquí tenemos los migrantes, que son un aporte en cuanto a su cultura, en cuanto incluso a su forma de hablar, de expresarse, sus tradiciones, la comida, tradiciones como el folclore típico, etcétera. Todo lo valioso que ellos nos pueden entregar a nosotros como sociedad. ¿Mm? Ahora, hay otro grupo que también es considerado que no está incluido, que es la discapacidad, ¿ya? Dice, tratar a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho parece algo obvio, ¿ya? Es decir, las personas con discapacidad son, igual que el resto, sujetos de derecho, si tienen los mismos derechos que el resto de la población. Sin embargo, aún en la actualidad las personas con discapacidad enfrentan diversos tipos de discriminación que les impiden ejercer sus derechos fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos señalar que las instituciones públicas donde uno, por ejemplo, va a hacer trámites, ¿ya? Y que están en edificios que están en un segundo, tienen primer piso, segundo piso, pero que el acceso es dificultoso, ¿ya? No cumplen con la norma de colocar rampas o colocar ascensores, etcétera. Tienen a veces solamente la escalera que para personas que son de movilidad reducida es muy difícil, ¿ya? Eh, el acceso, por ejemplo, a elementos que ellos pueden ir manejando, ¿ya? Eh, en otros lugares del mundo, los semáforos los pueden activar ellos de una manera en que el acceso, el botón para avisar que uno quiere cruzar la calle, está a la altura que ellos pueden llegar, ¿ya? Por lo tanto, son cosas a veces muy simples, pero que a veces uno no las toma en cuenta, la autoridad, no sé, la obvia, a lo mejor se toman en cuenta otros aspectos, etcétera. Y lo otro es el trato. Yo puse aquí varios acuerdos internacionales para las personas con discapacidad, ¿ya? Dice, en el año 1955 hay una recomendación número 99 de la OIT para la rehabilitación y empleo de inválidos, ¿ya?
La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. La palabra inválidos, ¿ya? Ese también es una situación que nosotros también tenemos que cambiar, ¿ya? No tratarlos de inválidos, ¿ya? O minusválidos, capacidades diferentes. Ese es lo correcto en la actualidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se merecen el respeto, porque si cualquiera de nosotros puede tener incluso un accidente y uno también queda con alguna discapacidad. Entonces, ahí nosotros viviríamos en carne propia lo que ellos viven todos los días. El subirse a una micro o tomar el transporte público, en las veredas que muchas veces están todas destruidas, no pueden circular. Una persona que circula en silla de ruedas, una persona que tiene que movilizarse con muletas, con bastón, una persona ciega. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, en esa época, el año 55, se usaban esos términos. Y aquí este es bien importante porque incluso plantea la rehabilitación y empleo de inválidos. O sea, antes de eso, la OIT o en los países, los inválidos quedaban ahí nomás, pues no se rehabilitaban, no podían volver a su trabajo o a realizar otro tipo de trabajo que pudieran hacerlo. En 1971, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, esto es de la ONU, de las Naciones Unidas. También los términos ahí que han ido cambiando, ¿ya? Eso ya no se usa en la actualidad. En 1975, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, tampoco se usa ese término. Las declaraciones son importantes, pero a lo que yo voy es que en su época esos eran los conceptos que se usaban. En 1983, el convenio número 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Eso también es de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Más cercano a nosotros, en 1999, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Eso es de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Aquí ya empieza a usarse la palabra discapacidad. Entonces aquí, eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Convenciones, acuerdos que Chile ha validado, ha refrendado. O sea, en Chile son válidos. Y el 2006, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es de la ONU. ¿Ya? Aquí uno tiene que plantearse también, por ejemplo, las personas, recuerden, muchas veces en las noticias, las personas que no pueden escuchar, no escuchan las noticias, pero sí en algunos se van colocando, se van turnando en los noticiarios para colocar una persona que hace el lenguaje de señas. Entonces también eso es importante, antes eso no existía. ¿Ya? A veces también está el subtitular algunas cosas para que queden claras. En el caso de la participación política, uno puede decir, pero pueden votar los ciegos, pueden votar las personas que tienen discapacidades, sí pueden votar. ¿Ya? En el caso de los ciegos, en Chile se autorizó la votación en el año 71, ¿ya? Para que pudieran votar. Y con votos, obviamente, que son adaptados a un tipo de lenguaje que ellos manejan, el braille, ¿ya? Y que las papeletas son distintas. O sea, cuando digo papeleta, el voto. Entonces la persona puede ejercer su derecho, ¿ya? En el caso de las personas que tienen discapacidades físicas, también. Ahí también hay que darle las facilidades para que puedan votar en un local de votación que no tiene, por ejemplo, ascensor. Ahí hay que darle las facilidades también para que pueda votar, respetando todas las normas que establece la ley, etcétera. ¿Ya? Entonces, es bien importante la inclusión de todos, ¿ya? De las personas que tienen discapacidad, la inclusión de los migrantes, la inclusión de los pueblos originarios, la inclusión de las mujeres, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque es un sistema democrático que nos abarca a todos, a todos. Entonces, la idea aquí es que todos podamos participar, ¿ya? Ahora,
Eh, tenemos otro elemento también que tiene que ver con la diversidad sexual, ¿ya? Las minorías sexuales, hoy visibilizadas en torno a la sigla LGBT, ya ahí puse lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, ¿ya? Constituyen uno de los grupos más afectados como víctimas de discriminación social, jurídica e incluso sufren violencia física y psicológica, ¿ya? Para construir una sociedad más libre e igualitaria. Y solidaria también, ¿ya? Que debemos ser capaces de aceptar y respetar nosotros mismos, partiendo por respetar nuestra propia sexualidad y también la de los demás, ¿ya? Ahora, en este caso de las minorías sexuales, hay datos que ustedes incluso los pueden ver en su texto, ¿ya? En el texto que ustedes tienen del curso. Muchas veces esto antes no era visibilizado, era incluso motivo de burla muchas veces. Pero, por ejemplo, hay denuncias contra la discriminación por las minorías sexuales, denuncias que, por ejemplo, tienen que ver con asesinatos, con agresiones físicas o verbales, con abuso policial, con discriminación laboral, con exclusión educacional, ¿ya? Con declaraciones de odio, con marginaciones institucionales, con vulneración de derechos en la cultura, los medios de comunicación y de espectáculos, ¿ya? Obstáculos para el acceso a servicios o productos, abusos propinados por familiares, amigos o vecinos, ¿ya? Es un grupo que sufre una de las discriminaciones más fuertes y quizás uno de los temas que más cuesta hablar, ¿ya? En el caso de algunas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se atreven a hablar el tema, tampoco las personas, el resto dice, no, yo no permito esto. Entonces, también son parte de nuestra sociedad, son parte de nuestra sociedad. Y en nuestras familias siempre hay alguien que, en este caso, forma parte de las llamadas minorías sexuales, ¿ya? Entonces, también forman parte de esta llamada democracia inclusiva. ¿Mm? Y nos queda otro elemento que es la pobreza y la desigualdad, ¿ya? En que dice resolver los problemas de pobreza y desigualdad social y económica es una tarea de la mayoría de las democracias del mundo, ¿ya? En Chile se considera que una familia está bajo la línea de la pobreza, no extrema, cuando no puede satisfacer sus necesidades básicas, y bajo la línea de la pobreza extrema, cuando no puede satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas, ¿ya? Eh, la pobreza y la desigualdad son situaciones muy, muy complejas para nuestra democracia. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque una persona que está en situación de pobreza no tiene las mismas oportunidades, no tiene los mismos ingresos, no puede acceder a los bienes que necesita, ¿ya? Y la desigualdad, peor aún, porque una persona que está en situación de pobreza ve que otro grupo social sí tiene acceso, ¿ya? Y hay una información que tiene que ver con que en el caso nuestro, el 50% de los hogares más pobres de Chile se queda con el 2,1% de la riqueza. O sea, más de la mitad de la población, que son los hogares más pobres, se quedan con el 2,1% de la riqueza. Y el 1% más rico del país se queda con el 26% de esa riqueza. Eso es la mayor desigualdad. ¿Se fijan? Y eso de ver que otros sí tienen acceso a las oportunidades, tienen acceso a la educación, a la salud, a la participación política, a no tener problemas económicos, no tener problemas, por ejemplo, para alimentarse, ¿ya? Tener acceso al trabajo digno. Entonces, eso va a poner en riesgo también una democracia y no la hace, obviamente, inclusiva, ¿ya? Eso sería entonces. Y una pregunta,
Voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Y una pregunta. ¿Nosotros, nuestra democracia, es inclusiva o nos queda tarea por hacer? Ahí el chat también, chiquillos, para participar, o el micrófono cuando quieran hablar. ¿Será una sociedad inclusiva o nos queda tarea? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya? Alumnos de cuarto medio. Pueden habilitar sus micrófonos, chiquillos. O a través del chat, como quieran. ¿Ya? El ¿Será chat una sociedad? aparece deshabilitado. Oh. ¿Ya? ¿Será una sociedad? No, pero los micrófonos, si quieren hablar y no escribir. ¿Nosotros somos una sociedad inclusiva o nos queda tarea? Nuestra realidad es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. ¿Ya? ¿Nos queda tarea por hacer o no? ¿Qué tarea nos quedará? ¿Ya? Eso es bien importante. Recuerden que nosotros somos parte de esta democracia. Nosotros no estamos al margen de ella. ¿Ya? Nosotros nos afectan las decisiones que se toman. A lo mejor nosotros formamos parte de un grupo de esas minorías. Las mujeres, para empezar. Nacimos ya en desventaja muchas veces. Por lo tanto, es algo que sí está pendiente. Pendiente por distintos gobiernos, distintos grupos también que pueden colaborar con esto. ¿Ya? Ir haciendo visible estos problemas para poder enfrentarlos. Esa es la idea. ¿Alguna opinión? ¿Alguien que quiera opinar o preguntar? Hay varios conceptos, chiquillos, que espero haber dejado claro. Y, como les digo, vean su